Sí y sí. Quiero decir, sí para los dos rotundamente, claro. ¿Cómo imaginar que se construyan edificios públicos o viviendas sin arquitectos? Me parece tremendo, me parece una involución, me parece una catástrofe. Claro, si hay alguien que puede imaginar, diseñar y construir cualquier espacio habitable, es un arquitecto. Cualquier otra cosa es una catástrofe. Y esto no tiene que ver con un sentido corporativo o proteccionista de la profesión, pero digamos que nosotros tenemos la formación para interpretar y codificar el sentido de habitar. Vamos, simplemente la idea de un espacio no construido por un arquitecto me parece tremendo. Incluso aquellas piezas autoconstruidas de arquitectura popular, etcétera, que hoy reconocemos como estéticamente valiosas, incluso con valores ecológicos y de sostenibilidad, tienen que ver con otro tiempo, pero estamos hablando de ahora, de vencida la primera década del siglo XXI, y vencida la primera década del siglo XXI en nuestro entorno, un espacio no construido por arquitectos es aberrante. Lo aporta todo. Claro. Una obra arquitectónica se parece bastante a una película y nuestro papel se parece bastante al de un director de cine. Es decir, no todo lo hacemos nosotros, pero hay que conciliar voluntades y reconducirlas. Wright decía aquello que para hacer buena arquitectura se necesita un buen arquitecto y sobre todo un buen cliente. Pero la arquitectura no la hacen los clientes, ni los políticos. Tienen una parte de responsabilidad, pero nosotros somos la mediación y además aportamos algo sustancial que es el proceso creativo y también el control técnico, claro. O sea, el papel es esencial, es global, es total. Es un término que me produce sarpullido, el del gusto, porque creo que existen gustos personales y esto interesa solo al individuo o a su entorno más próximo. Lo del gusto colectivo, cuando hablamos de gusto colectivo deberíamos hablar de cultura. Y por lo tanto esta idea del sofisticado arquitecto vestido de negro con una formación intelectual y estética incomprendida por la masa es también una idea a superar, ¿verdad? Primero porque los arquitectos hace tiempo que ya han comenzado a bajarse de sus pedestales y porque la ciudadanía cada vez tiene un nivel y una formación, un nivel intelectual y una formación cada vez más alto. Entonces esas distancias se van aproximando. Pero el término gusto es absolutamente reaccionario. Y el concepto del buen y del mal gusto es caduco, pequeño burgués, anticuado, obsoleto. Bueno, no creo que tenga cabida en un debate arquitectónico contemporáneo. Tiene que ver con que la mayor parte de los artefactos que se erigen en nuestras ciudades y en nuestro territorio no son arquitectura. Es decir, una cosa que tenga un expediente administrativo que firme un arquitecto no es arquitectura. Ni un arquitecto que construya algo no necesariamente hace arquitectura. La arquitectura es una de las bellas artes. Por lo tanto, hay ahí un componente artístico, estético y significativo que debe poseer una construcción para poder ser entendida como arquitectura. Si hablamos estrictamente de arquitectura, y esto no significa obras sorprendentes o impactantes o novedosas o extrañas o grandes o caras, hay arquitectura, gran arquitectura muy modesta y silenciosa, estamos hablando en unos determinados términos. Si se trata de cómo están construidas
mayoritariamente en nuestras ciudades y nuestro territorio, entonces claro, la opinión tiene que ser necesariamente negativa. Bueno, no hay perspectiva todavía para poder entender eso, poder proponer una respuesta, ¿no?, clara a esto. Yo creo que la misma que los últimos años del siglo pasado. No hay un cambio significativo realmente, ¿no? Y los grandes problemas y los grandes retos de cómo habitar y el sentido del habitar contemporáneo en los últimos 20 años siguen siendo los mismos esencialmente. Claro, luego hay cuestiones circunstanciales, ¿no?, pero son esencialmente los mismos y todavía no se les ha dado una respuesta adecuada. Fíjate, yo creo que está sobrevalorada esta idea del arquitecto demiurgo, del arquitecto transformador del mundo y de la sociedad. Yo creo que tenemos una visión deformada por la historiografía moderna que ha construido una suerte de épica de esta idea de la modernidad, de transformar el mundo a través de la arquitectura. Esas intenciones están implícitas en la arquitectura moderna. Ahora, de ahí a los resultados hay una distancia importante, ¿no? Pero evidentemente las transformaciones son muy importantes, las sociales. Lo que ocurre es que es tan difícil entender la arquitectura como causa y efecto, sino que la arquitectura forma parte de la cultura y todo ese enorme mecanismo hace que las transformaciones sociales sean muy importantes, porque si pensásemos en la pintura en las primeras décadas del siglo XX, o de las artes plásticas en las primeras décadas del siglo XX, o la arquitectura, y discutiésemos cuál ha tenido un papel más transformador, a lo mejor teníamos un problema, o si nos refiriésemos al pensamiento, por ejemplo, ¿no?, tendríamos realmente una discusión estupenda, sin duda, ¿no?, pero difícilmente podríamos dilucidar la llave de las importantísimas transformaciones sociales del siglo XX. Esa pregunta es un tanto confusa, porque fíjate que en la misma presupones una separación entre diseño y tecnología. Y si consideras una separación conceptual entre diseño y tecnología, no estás hablando de diseño. Por lo tanto, yo creo que es una pregunta mal formulada y no puedes separar diseño de tecnología. O sea, no puedes imaginar un producto técnicamente bien resuelto y que el diseño aporte un plus estético, digamos. Estás hablando de eso no es diseño, eso es otra cosa. Y fíjate que esa pregunta responde a una lógica compositiva de mediados del siglo XIX. Y estamos en otro momento. Y esto ya no lo entiende nadie así, ¿no? Esta vieja aspiración moderna, digo vieja porque tiene 70 años, de la arquitectura como un producto tecnológico de producción masiva, choca con una determinada realidad. Es decir, un teléfono o un coche son hoy productos tecnológicamente mucho más sofisticados y su diseño, bueno, en general, ¿no?, sin particularizar, pero en general los avances de su diseño son mucho más notables en relación con el producto y con su efectividad técnica que, por ejemplo, la construcción habitual de viviendas, que sigue siendo en buena parte un producto artesanal, ¿no? La gente sigue poniendo ladrillo sobre ladrillo y se siguen poniendo tablas para encofrar y se colocan los hierros a mano y cosas de estas, ¿no? Es verdad que no aprovechamos suficientemente los recursos tecnológicos de prefabricación, nuevos materiales y sobre todo nuevos sistemas de puesta en obra.
Pero la idea de el edificio, aquel sueño de Buckminster Fuller, del edificio como un producto tecnológico producido en serie, choca con otras necesidades arquitectónicas, ¿no? Que tienen que ver con la relación con el lugar, con la respuesta individualizada a las singularidades del programa, etc. Por lo tanto, este es un reto que ya no se entiende como un deseo alcanzable, sino quizás, y en términos de vivienda, la exploración de nuevas posibilidades tecnológicas en los procesos de construcción para conseguir reducir precio y optimizar recursos a través de la tecnología y no a través de la reducción de metros cuadrados, porque esta es también una cuestión ya absolutamente caduca y perteneciente al periodo de entreguerras. Por lo tanto, para resumir, yo creo que esta cuestión de la tecnología y el diseño son indisociables. No puedes hablar de diseño y de tecnología como elementos separados, y por lo tanto hay que situar el problema en términos de objeto seriado o producido en serie u objeto complejo que utiliza procesos tecnológicos avanzados integrados en el diseño, que sería la cuestión o la aspiración de la arquitectura contemporánea.